Hoy traigo una palabra que el Señor me dio y dije, en principio, porque ustedes saben que nosotros trabajamos con una planificación y cuando me dijeron que me tocaba predicar acá, yo tenía un mensaje destinado, ¿no? Pero de repente el Señor me dijo, eso no es, vamos a hablar de otra cosa. Entonces, bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque es como Dios dice, no es como yo diga, es lo que el Señor dirija. Y si alguien está dispuesto a recibir la palabra de Dios, seguro estoy que esa semilla va a quedar sembrada en su corazón y va a haber un cambio, porque eso tiene que ser así, tiene que haber cambio en nuestras vidas. Que la palabra de Dios no regrese vacía, y lo dice en su palabra, ¿verdad? Que así es mi palabra, como la lluvia que cae, que cumple el propósito y no regresa a mí vacía. Que tú no regreses vacío a tu casa, que cada domingo que tú vengas acá, tu vida pueda ser tocada, transformada por el mensaje que se transmite desde acá. No mires a la persona, nosotros somos la vasija, tú tienes que mirar el contenido, tienes que mirar lo que Dios tiene para ti y para mí. Siempre dispuesto con un corazón quebrantado delante de Dios para poder recibir esa perla, eso precioso, eso bonito que Dios tiene y que nos va a ayudar en todo lo que tengamos que hacer. Bueno, sin más preámbulos, quiero que te ubiques en la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, del 5 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, ¿verdad? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Le coloqué la poderosa mano de Dios, porque me parece muy importante, porque el apóstol Pablo dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humillarnos? Es quebrantarnos, es postrarnos delante de Dios bajo su mano poderosa, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Así lo dice las Escrituras y yo lo creo. No sé si tú lo crees, yo lo creo que es así. Yo me humillo delante de Él, me quebranto delante de Él y Él va a tener cuidado de mí. Entonces, pero empecemos rápidamente. ¿A quién se dirige primeramente Pedro? A los jóvenes. Ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol hace esa referencia allí? Porque generalmente los jóvenes les cuesta sujetarse. Hay rebeldía en ellos, hay aquello de que nos creemos invencibles cuando estamos jóvenes, no necesitamos la orientación de nadie. Entonces queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, que quizás es poco, entonces no nos sujetamos a los ancianos. Entonces Pedro dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos uno a otro. Nosotros como iglesia debemos estar sumisos unos a otros, es decir, en ese poder del acuerdo, de la armonía, de la no rencilla, de que todo sea en armonía, como decía nuestra hermana al principio cuando citaba el Salmo, de cuán hermoso y cuán agradable son los hermanos juntos y en armonía. A mí me encanta ese pasaje porque ustedes saben que David era músico, ¿verdad? Entonces la comparación que hace cuando dice juntos y en armonía, y es que cuando tú lo llevas al tema de los instrumentos musicales, el teclado produce un sonido, la batería otro, la guitarra otro y lo otro. Individualmente es una melodía. Cuando lo tocas individualmente te produce una melodía, pero cuando suenan en conjunto es una armonía. Amén. Nosotros de manera armónica, porque juntos producimos, ¿verdad?, esa melodía que a Dios le agrada, pero juntos, en armonía, dice la palabra de Dios, que Él envía bendición. Amén. Pero si cada quien anda por su cuenta, tocando el instrumento a su ritmo y fuera de compás, ¿cuál es ese fuera de ritmo y fuera de compás? Cuando quiero hacer las cosas en mi fuerza, que no me sujeto, que no hay sujeción, que no hay humildad, que hay rebeldía, entonces ahí no hay bendición. Ahí el Señor no envía bendición, porque Dios no va a enviar bendición donde hay un desorden. Amén. Por eso debemos estar juntos y en armonía, sumisos uno a otro. Y dice, revestidos de humildad. Qué interesante esto, que podamos ser humildes, hermano. Y lo voy a repetir, pero sabemos que la humildad no tiene nada que ver con carencias. Sabemos que la humildad es una condición del corazón.
Humildad no tiene que ver nada que si soy pobrecito, que vivo en un ranchito, que no tiene nada que ver con eso. Porque hay gente que vive en tremendas mansiones y lo único que tienen es dinero, pero no tienen humildad. Por eso él dice revestido, es decir, quítate eso malo, esa soberbia, quítate ese orgullo de tu vida y vístete de humildad. Vistámonos de humildad. Amén. Porque así es que vamos a dar buen testimonio, así es que vamos a alcanzar a otros para el reino de Dios. Porque si no, entonces nuestro testimonio va a ser algo vacío, algo que la gente nos va a ver y no va a confiar en nosotros. Va a decir, pero es que este cristianito dice unas cosas, pero su actuación no es la correcta. Amén. Entonces nosotros debemos estar ahí pendientes. Y en el 6 me encanta cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si nosotros actuamos con humildad, si nosotros no somos soberbios, si no hay esa cosa aquí que nos hace tanto daño en nuestros corazones, ese ego que nos hace, tú sabes, mirar a los demás con desprecio, no prestarle ayuda al necesitado. Si nosotros hacemos las cosas como a Dios le agrade, en su momento Él nos va a exaltar. Y creo que no hay mejor exaltación que la que viene del Rey. Amén. Esa es la mejor exaltación. Yo lo creo así. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso me encanta. Que nuestra ansiedad nosotros la podemos echar sobre Él, porque Él va a tener cuidado de todos nosotros. Amén. Pero que simplemente tenemos que hacer las cosas como a Dios le agrada. Como primer punto le quiero colocar que dice, ¿qué significa la poderosa mano de Dios? Basado en el nombre de la predicación, la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa la poderosa mano de Dios? Es esa mano protectora, las manos del Padre que ama a su Hijo. Es aquella mano que está allí dispuesta a socorrernos cada vez que nosotros estamos en dificultades, cada vez que nos queremos desviar del camino. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos son padres? Ok. Cuando nuestros niños están pequeños y están empezando a caminar, ¿qué hacemos nosotros? Los tomamos de la mano, vamos caminando con ellos y de repente hay un pocito de agua ahí y lo levantamos. Y el niño brinca, se ríe, disfruta, goza. Si hay un hueco, si hay una piedra, ¿nosotros qué hacemos? Lo levantamos para que el niño no tropiece y caiga. Ese es Dios con nosotros. Dios nos toma de su mano y si hay algo allí que nos va a hacer caer, Él está su mano poderosa allí para levantarnos y hacernos atravesar ese pozo, esa piedra, todo aquello que nos quiere hacer tropezar y caer. Amén. Porque Él no quiere que nuestros pies resbalen. Él no quiere que nosotros caigamos. Él quiere que nosotros caminemos derecho y hacia adelante en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahí está su mano poderosa. Entonces, significa eso. Porque cuando nosotros somos niños, ciertamente vamos guiados por nuestros padres y ellos nos conducen, nos guían con su mano, nos ayudan a subir escalones. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo? Nos creemos autosuficientes, ¿verdad que sí? Entonces nos vamos desprendiendo de la mano de nuestros padres terrenales. Empezamos a desprendernos de ellos y empezamos a caminar por nuestra cuenta. Pero en el Señor no es así. En el Señor no funciona de esa manera. En el Señor cada vez tenemos que agarrarnos más de su mano. Dice un escritor que no recuerdo el nombre ahorita, pero el libro se llama Los secretos que los hombres guardan. Dicen que nuestro deber como padre es que nuestros hijos caminen tomados de nuestras manos por lo menos hasta los 18 años y de allí se suelten de nuestra mano para que se tomen de la mano de Dios, para que ellos por voluntad propia digan, papá, mamá, ¿a qué hora nos vamos para la iglesia? Papá, mamá, estoy integrado en un ministerio. Papá, mamá, estoy discipulándome, ¿verdad? Porque yo quiero ser un líder dentro de la iglesia que predique la palabra de Dios. O simplemente quiero ser un colaborador de Dios. Porque es que predicamos en todas partes. Charles Spurgeon dice que tu mejor sermón sea tu testimonio, tu actitud en la calle. Así lo dice él, porque muchas veces nos sentimos mal porque de repente no nos suben acá a dar un mensaje, pero es que el mensaje lo transmitimos en casa cuando tenemos una conducta diferente, cuando cambiamos de actitud ante nuestra familia, ante nuestros amigos. Entonces la gente es la que te va a exaltar y va a decir, esta persona ya no es la misma, esta persona está cambiando. Pero ¿quién está produciendo ese cambio? El Señor.
¿Por qué? Porque dejé de caminar en mis fuerzas, en mi intelecto y en todo lo que yo creo que es bien, y empecé a caminar en las fuerzas de Dios. Amén. Y empecé a caminar tomado de su mano poderoso, de la diestra de su justicia, que me sustenta, que me levanta y que me provee. Amén. Entonces nosotros debemos estar pendientes de eso. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes, porque hay unas historias interesantes allí, con la cual vamos a reforzar el mensaje, para que ustedes vean por qué debemos sujetarnos, por qué debemos humillarnos delante de Dios, y Él va a tener cuidado de nosotros. Pero brevemente le voy a decir lo que es sujetarse. Dice, es estar dispuesto a hacer lo que se me diga, cuando se me diga, sin murmurar. Eso es sujeción, pero no es, hemos entendido de que no es un sometimiento, es sujeción digamos, en respeto y honra a la autoridad, porque me sujeto a alguien que está por encima de mí, ¿verdad que sí? Nos sujetamos a alguien que está por encima de mí. Me sujeto a mi pastor, me sujeto a mi líder, me sujeto a mi jefe, me sujeto, qué sé yo, a mis autoridades, a las autoridades civiles. Ahí tiene que haber una sujeción. Abro un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque si de repente yo ando en mi moto, ando sin el casco, y ahorita es una norma cargar el casco, y entonces no cargo mi casco y entro en discusión con el agente de seguridad, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo rebelde porque hay una norma que me dice que debo cargar un casco, pero yo no lo cargo y me molesto con aquel que está haciendo cumplir la ley. Entonces yo tengo que sujetarme a las autoridades, cumplir con las normas y no dar mal testimonio, sobre todo si digo ser cristiano, si asisto a una iglesia. Amén. Entonces tengo que sujetarme a esas autoridades porque para eso está establecida una norma. Así es Dios. Así es Dios en su palabra. Bienaventurado el hombre que se deleita. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Jehová. Dice que no se sentó en silla de escarnecedores, y ahí viene todo aquello bonito que dice el salmista, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes conocimiento de la ley, no te vas a salir de la ley. Tú vas a andar al pendiente de lo que dice la ley, e incluso te puede servir para defenderte, porque incluso también hay gente que abusa de la ley. Y abusa, ¿por qué? Porque somos desconocedores de la ley. Porque los que son abogados aquí saben que hay mucha normativa en el tema de los vehículos, etcétera, pero nos para alguien allí, pero como yo no sé nada, viene el policía y me dice, bueno, te voy a pegar una multa, si no dame $20 ahí. Y somos presa fácil de aquella corrupción, de aquel chantaje. ¿Por qué? Porque desconocemos la ley. Ah, pero si yo conozco la ley, le dice, ya va, espérate un momento. De repente estoy cometiendo una infracción, pero no es un delito. Porque entonces te amedrentan que te quieren llevar para fiscalía, que no sé qué, que te van a quitar el vehículo. Así es Dios. Si tú conoces la ley de Dios y yo conozco la ley de Dios, cuando el enemigo te quiera presentar alguna situación para milanarte, para que te humilles delante de él, entonces tú le dices, no, tu palabra dice que aunque ande por valle de sombra, tú me vas a proteger. Amén. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás en el desierto? Primero Satanás quiso ponerlo en duda de que era hijo de Dios, porque le dice, si eres hijo de Dios, dile a la roca que se convierte en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Se defendió con qué? Con la palabra, hermano. ¿Con qué te defiendes tú ante los ataques del enemigo? Con la palabra, hermano. Tenemos que defendernos con la palabra, señores. Tenemos que aprender, pero tengo que conocerla. Tengo que conocerla. Si yo no la conozco, no tengo argumentos. Soy presa fácil del enemigo. Entonces termino hablando cosas incoherentes. Termino hablando cosas que no tienen lógica. Tenemos que aprender de la palabra de Dios para defendernos ante los ataques del enemigo. Porque acuérdate, no podemos ser tampoco nosotros y tapar el sol con un dedo. El enemigo también conoce la palabra de Dios. Porque en el desierto le dijo Jesús, porque Jesús le decía, escrito está, y él le dijo, pero también está escrito que él enviará a tus ángeles a socorrerte. Le dijo el enemigo a Jesús. Entonces quiere decir que él también conoce la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos fortalecernos en eso. Pero para eso tiene que haber sujeción, tiene que haber obediencia, tiene que haber ese deseo, esas ganas de crecer, esas ganas de avanzar, esas ganas de mejorar como persona. Eso tiene que ser un anhelo, algo que arda en tu corazón y en mi corazón. Eso tiene que ser una llama encendida, tiene que ser una pasión aquí dentro.
en nuestros corazones. Eso tiene que arder aquí. Y a ti te tiene que doler la necesidad del otro, y tú tienes que ser empático, tú tienes que ver al indigente como Dios lo ve, porque nosotros éramos indigentes antes de llegar al Señor. Éramos mendigos, andábamos mendigando amor, andábamos mendigando aceptación, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender a ver a las personas que aún no conocen a Dios como Dios lo ve. Porque esa misma mano que te levantó y a ti y a mí quiere levantar a ese mendigo, quiere levantar a esa prostituta, ese corrupto, etcétera, etcétera. Él lo quiere levantar también. Amén. Entonces, pero debemos ser nosotros intencionales. Debemos ser intencionales en el aprendizaje, en la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en todas estas cosas, estos elementos que nos hacen fortalecer más nuestra vida espiritual. Lo otro es la humildad, porque él dice revestidos de humildad. ¿Qué es humildad? Virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Entonces me gusta lo que dice al final, valor opuesto a la soberbia. La humildad es un valor que se opone a la soberbia. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, la humildad es un valor que se opone a la soberbia, pero debemos mirar hacia adentro. Tenemos que mirar hacia adentro y decirnos, Señor, ¿será que yo soy soberbio o soberbia? ¿Será que no estoy siendo humilde? ¿Será que me falta aprender más acerca de la humildad? Entonces, empezamos por allí y va a empezar un cambio. Va a haber una nueva actitud en nosotros. ¿Ok? Entonces, como segundo punto le digo, ¿cuándo actúa la mano de Dios? Y ahí vamos a tomar como cita bíblica Esdras. Esdras capítulo 8 del 21 al 22. Dice su palabra así, en realidad sentí vergüenza. Mira lo que dice Esdras, el pueblo viene del cautiverio. Está saliendo, hay un edicto de parte del rey porque Dios tocó el corazón del rey para que dejara salir un remanente de su pueblo. Y mira lo que dice Esdras. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le había dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Amén. La mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Amén. Entonces, mira lo que dice Esdras aquí, sentí vergüenza. A ver, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros, Señor, te pongo esta situación en tus manos? Voy a dejar todo en manos de Dios. Entonces vengo y digo de palabra que voy a dejar todo en manos de Dios. No, voy a dejar todo en manos de Dios. Y supuestamente me hago a un lado para que Dios obre en la situación. Pero entonces pasan los días y no veo respuesta y le digo, no, Señor, déjame que yo voy a resolver. Yo voy a ver cómo resuelvo esta situación porque no puedo esperar más. Eso fue lo que pasó con Esdras. Sintió vergüenza, ¿verdad? Porque él le había dicho al rey de que Dios, su mano, protegía a todos los que confían en él. Pero ¿qué hizo? Le pidió ayuda al rey, le dijo que le mandara un pelotón, una caballería para que los librara del enemigo. Eso es como que tú y yo oremos en la mañana, Señor, líbrame de todo mal, Señor, protégeme, y en el camino vas escondiendo, te vas asustado, ay Señor, envíame a alguien, y mira, vas para Barquisimeto, ayúdame, ve conmigo por si acaso me paran en una alcabala, y como tú eres militar, entonces tú sacas el carnet para que no me soborne, para que no me quiten el carro. En una ocasión yo veníamos de Barquisimeto con un hermano y amigo, y estaba una alcabala de la guardia, y él me dice, métete por aquí, para que no nos vayan a parar. Y yo le dije, nosotros no andamos haciendo lo malo, nosotros andamos trabajando y andamos en regla. ¿Por qué escondernos? Cuando nosotros hacemos las cosas bien, Dios sabe y Dios nos está observando. Porque así como Dios nos está viendo aquí nosotros ahorita, en este momento, así nos observa y nos ve cuando no estamos en este lugar. Cuando estamos en nuestra casa, cuando andamos en la calle, Él nos observa. Porque dice que los ojos de Jehová están sobre nosotros. Y que Dios observa a los buenos y a los malos. Al que está haciendo lo malo, Dios lo está viendo. Y al que está haciendo lo bueno, Dios lo está viendo. Entonces, fíjate tú que no sintamos vergüenza. Que no hagamos como dijo Esdras. Sentí vergüenza. ¿Por qué sintió vergüenza? Porque
Él depositó su confianza en Dios, pero después depositó su confianza en el rey. Le pidió caballería, le pidió protección para que lo guiara. ¿Por qué? Porque eran un gran número de personas que se iban a trasladar y en el camino se iban a encontrar con gente que lo iba a saquear, que lo quería robar y que le quería quitar su pertenencia, porque acuérdate, cada vez que Dios sacaba a su pueblo de una esclavitud, entonces había un mover en el corazón de las personas, entonces le daban riqueza, le daban ganado, le daban oro, le daban plata, le daban de todo. Cada vez que Dios hacía mover a su pueblo, entonces le daban de todo. ¿Y cuál era el temor de Esdras? Que lo robaran en el camino. Pero entonces después dice, la mano de Dios protege y cuida a todos los que confían en Él. Que tú puedas decir en esta mañana, Señor, yo confío en ti porque tu mano me cuida y me protege. Amén. Pero que puedas decirlo con convicción, que puedas estar convencido en tu corazón de que la mano de Dios no se ha apartado de ti y de mí. Que la mano de Dios está operando en tu vida y en mi vida. Cuando sucede un accidente, ¿qué decimos? Cuando alguien sale ileso y cuando tú ves de repente el vehículo que se acachapó, ¿qué decimos? Dios metió su mano, ¿verdad que sí? Esa es nuestra expresión. Definitivamente Dios metió su mano, porque eso es para que hubiesen muerto todos y no sé qué. Y ahí vienen los comentarios. No, es que eso, mira cómo quedó la moto, mira cómo quedó el carro. Dios metió su mano y Dios mete su mano. Amén. Porque Dios quiere salvar a su pueblo. Dios quiere salvar a su humanidad, a su gente. Pero ¿lo salva para qué? Para que le sirvamos a Él. Para que sirvamos de testimonio a otros. Para que con ese testimonio de que mira, tuve un accidente, pero el Señor me cuidó, me resguardó. Entonces tú le des ánimo a otro que no ha pasado lo mismo que tú y yo hemos pasado, que está en algo insignificante, pero que le diga lo que tú viviste no es nada en comparación a lo que a mí me pasó. ¿Será que Dios con su mano poderosa no te podrá rescatar a ti de esa falta de perdón? Cuando a mí me salvó de un accidente que me pasó por encima una gandola, ejemplo. Pero tenemos que hablar, tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que confiar y creer en Dios. Amén, de que su mano está allí para cuidarnos y para protegernos. Amén. Si tú tienes hijos en el exterior, si tienes familiares en el exterior, confía en que la mano de Dios está con tu familiar. Confía en que la mano de Dios está con ellos. Pero tenemos que... Es lo que les digo, es que nosotros queremos cambiar la realidad. Queremos solucionar nosotros y no queremos dejar que Dios obre. Aún en lo malo que puedan pasar o que podamos pasar en ese éxodo, en esa caminata que se llama vida, en ese caminar de la vida, nos van a pasar cosas malas. Pero Dios siempre va a estar allí, porque Él lo ha prometido. Él dijo, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te cuide y te guarde, para hacerte llegar a la tierra que he preparado para ti. Éxodo 23, Él dice, he enviado mi ángel delante de ti. Y su ángel, Él va delante de nosotros. ¿Cómo decimos nosotros? Él va delante de nosotros como ¿quién? Como poderoso gigante, ¿verdad? Siempre lo declaramos, pero lo declaramos es como un cliché, lo declaramos es como de la boca para afuera, porque cuando vamos en el camino vamos llenos de dudas, de temores y de inseguridades. Tiene que haber convicción de que lo que estamos declarando es así, porque Dios tiene el poder. Amén. Dios tiene el poder. Entonces cuando declares la palabra, declara con fe, con seguridad, con firmeza de que es así, con convicción en tu corazón. Amén. Mira el segundo ejemplo que te voy a colocar. Eso se encuentra en Números. ¿Por qué se llama este libro Números? Porque Dios mandó a Moisés a que contara a su pueblo. Mira, ve y cuéntalo, a ver cuántos son. Son muchos, ¿verdad que sí? Sí, son bastantes. Te voy a rápidamente hacer un recuento de lo que viene sucediendo del capítulo 1 en adelante. El pueblo quejándose, el pueblo ahí, el Señor, para eso nos sacaste de Egipto, allá teníamos de todo, teníamos comida, teníamos todo lo que nos hacía falta, en Egipto éramos felices. Comíamos pescado, comíamos bistec, comíamos de todo. Ahora en este desierto, Señor, tú solamente nos das maná. Hay algo muy importante que lo aprendí aquí, leyendo esto. Y es que el pueblo de Dios no salió solamente del pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios venían otro tipo de personas de otra cultura. Y ese tipo de personas contaminaban al pueblo de Dios
porque el lamento de ellos se lo transmitían al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios iba y se quejaba ¿con quién? Con Moisés. Entonces venían, se quejaban ante Moisés, y Moisés iba delante ¿de quién? Del Señor. Señor, mira esta gente. ¿Acaso esos son hijos míos para que yo tenga que cuidarlos? ¿Acaso que yo tengo que, como dice una parte, que tengo que abrazarlos y arrullarlos como si fueran un niño pequeño? Quejas, hermano, quejas. ¿Qué aprendemos nosotros, el pueblo de Dios, cuando nos mezclamos con gente que no es del pueblo de Dios? ¿Qué se nos pega? Lo malo. Porque aquel que no es del pueblo de Dios, ¿qué está haciendo? Quejándose. ¿Hasta cuándo este sistema? ¿Hasta cuándo esta carencia? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo estos apagones? Que anoche fueron como 10 horas. No hemos dormido, por cierto. Quejas, quejas, quejas. Entonces el pueblo de Dios se contaminó de toda esta gente que caminaban con ellos, porque acuérdate, nosotros vamos a caminar con gente que no conoce al Señor. Pero ¿cuál es el deber ser? Que nosotros no nos contaminemos de ellos, que ellos se contagien de nosotros, de lo bueno que hay en nosotros, de lo que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, si nosotros seguimos escuchando a esta gente que en este transitar de nosotros, en este desierto que estamos caminando hasta llegar hasta nuestra nueva Jerusalén, hasta nuestra tierra prometida, vamos a encontrarnos con gente, vecinos, amigos, de todas partes, que están inconformes, que no han conocido la verdad de Dios, que no tienen a su Dios como el Dios verdadero, que son idólatras. Entonces, esta era la gente que caminaba con Moisés. Entonces, pasemos al versículo 20, el capítulo 11, al versículo 21, porque Dios le da unas instrucciones a Moisés, y entonces Moisés le dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, porque Dios le dice, cuéntalos, a ver cuántos son. Y él le dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero, dudando de lo que Dios podía hacer. Tú dices que le vas a dar carne a tanta gente y que comerán durante un mes, le dice Moisés. En el 22 le dice, si degollaran para ello ovejas, bueyes que les basten, se degollarán para ello ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ello todos los peces del mar para que tengan abasto, le dice Moisés. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para darle a tanta gente? ¿Cómo vamos a hacer para alimentar tanta gente? ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? ¿Te has preguntado cómo hago para, Señor, cómo voy a hacer para alimentar todo esto? En el 23, entonces Jehová respondió, y aquí viene lo bonito, y le dice a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Amén. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Te sientes que estás en escasez en alguna área de tu vida? ¿Sientes que es imposible de que Dios supla lo que tú le estás pidiendo? Entonces Él te dice en esta mañana, ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Dudas de que Dios pueda resolver tu situación y mi situación? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo imposible para el Señor que no nos pueda solucionar lo que nosotros le estamos pidiendo? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No puede ser la de esta gente. No podemos ser igual a ellos. Cuando usted, y eso a los que anoten y a los que les gusta leer, que yo sé que a todos les gusta leer, pero léanse el capítulo completo, el capítulo 11. Porque Dios le da unas instrucciones muy exactas a Moisés y le dice, búscate ancianos y reúnelo y espera que yo vaya, porque del espíritu que tú tienes le voy a dar a ellos. Si en tu casa hay gente que se está quejando, Dios le va a dar el espíritu que te ha dado a ti, para que te ayude a llevar esa carga, para que nos ayude a llevar esa carga. Amén. Para que la carga no la sientas que es tuya sola, tuyo solo. Amén. Pero debemos tener la actitud correcta ante Dios. Tiene que ser la actitud correcta. Hermano, en la queja no hay bendición. En la queja no hay bendición. Hermano, porque es que a nosotros no nos bendice el hombre. A nosotros nos bendice Dios. ¿Cuántos lo creen? A nosotros nos bendice el Dios. ¿Y la queja viene por qué? Porque no se nos dan las cosas en el momento, porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Es cuando Dios quiere, cuando Dios sienta que tú y yo estamos preparados, ahí va a venir tu bendición y mi bendición. Amén.
Ahora lo tercero, ¿cómo actúa la mano de Dios? Y esto me gusta, porque yo no sé cómo lo sientes tú, pero yo siento en mucho de esto que estamos aprendiendo y nos identificamos con toda esta gente, porque Dios nos ha sacado de la esclavitud y nosotros siempre vamos con la queja, dudando de que Dios puede hacer grandes cosas. Mira cómo actúa la mano de Dios. Jeremías 1:9. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo actúa el Señor? Nos va a tocar con su mano poderosa y nos va a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de enfrentar las situaciones. Ya hablamos de la queja, ahora vamos a hablar de la bendición. Cuando el Señor toca tu boca y mi boca, entonces mis palabras tienen que cambiar. Ahora es: Señor, gracias, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es citar la palabra. Jeremías, ¿cuál era la actitud de Jeremías? Señor, ¿quién soy yo? Es que yo no puedo, yo soy insignificante, yo no puedo llevar ese mensaje, yo no puedo hablar, no sé hablar. ¿Una actitud de qué? De que no puedo, no lo voy a lograr, no sé cómo hablar. Pero el Señor le dice: tocó mi boca, su mano tocó mi boca. Dios ha tocado ya tu boca para que tú hables su palabra, para que dejes de hablar de la crisis y hables de la bendición, para que dejes de hablar del vecino y empieces a hablar de lo que Dios puede hacer con tu vecino, para que dejes de hablar de tu esposa y de tu esposa y empieces a ministrarle a tu esposa y a tu esposa y decirle: Señor, gracias por esa pareja que me has dado, gracias por esa mujer virtuosa, gracias por ese hombre valiente, esforzado, guerrero. Amén. Me gusta mucho el pasaje de Isaías, cuando él dice que, creo que es Isaías 5, donde él dice que en una visión vio cuando el ángel con unas pinzas agarró un carbón y se lo pasó por sus labios. ¿Y lo limpió de qué? De toda inmundicia. Y entonces cuando él se sintió limpio dijo: ¿a quién enviaremos? Y él dijo: he aquí, envíame a mí. Que el Señor, por medio de este pasaje, hable a tu vida y diga: Señor, tócame, cambia mis palabras, cambia mi manera de hablar y envíame. ¿Envíame a qué? A predicar las buenas nuevas de salvación, a predicarle a aquel que anda en aquella crisis, que está a punto de un suicidio, que su relación está por terminarse, que su relación con sus hijos está cada día peor. Dile: el Señor me ha tocado con su mano poderosa y yo te tengo una palabra de bendición. Porque dice la palabra en Malaquías que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces tú empiezas a declarar la palabra y el Señor empieza a orar. El Señor empieza a hacer su mover con el Espíritu Santo y va quebrantando los corazones y van cambiando los pensamientos, y es verdad. Y empezamos nosotros, porque así nos pasó. Así nos pasó a todos los que estamos aquí. Llegamos, recibimos la palabra y entonces empezamos a atesorar esa, y es verdad. Y empezamos así: es verdad, y no sé qué. Y empieza el proceso de transformación, de cambio. ¿Seguimos cometiendo algunos errores? Sí, los seguimos cometiendo, pero la mano del Señor no se ha apartado de mi casa. La mano del Señor siempre ha estado conmigo. La mano del Señor está allí para cuidarme, para protegerme. Yo le pido todos los días por mí, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia, por ustedes, por todo, hermano, por nuestro país. Tenemos que pedirle al Señor que no se aparte su mano de nuestro país, que siga cuidándonos a nosotros, a su pueblo que vivimos acá, en el nombre de Jesús. Amén. Que no hablemos más cosas negativas de nuestro país, porque nuestro país geográficamente, como extensión de tierra, no tiene nada que ver con lo que han hecho los gobernantes de él. No, este es nuestro regalo, esto es nuestra herencia, es nuestra bendición, nuestro país. No podemos poner a otro país por encima de Venezuela, porque Venezuela es nuestra nación, es donde nacimos, hermano, es lo que Dios nos dio. Entonces siempre exaltamos otras naciones, que allá es mejor, que no sé qué. Venezuela es mejor. Para mí Venezuela es el mejor país. Amén. Porque si no, sencillamente el Señor me hubiese hecho nacer en otra nación. Así de sencillo. El Señor me hubiese hecho nacer donde Él quisiera, pero nos hizo nacer aquí. Démosle valor a nuestra nación. Amén. Que los que lo están haciendo mal, eso Dios se encargará de ello. Su mano está allí y Él un día va a hacer esto, pum, lo va a quitar, pum, y va a colocar a otro. Así de sencillo, porque Él es todopoderoso. Amén.
El segundo pasaje que les voy a referir es Ezequiel. Ezequiel tiene una amargura de espíritu, dice él. Pero en los primeros versos, Dios le dice: ven, come mis rollos, aliméntate de mi palabra, porque necesito que vayas y hable y le prediques a ese pueblo duro. Ve con ello. Y Ezequiel 3:14 dice: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui con amargura en la indignación de mi espíritu. ¿Pero quién estaba con él? Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Amén. La mano de Dios es fuerte para nosotros cuando no sentimos deseo de predicarle a la gente porque tienen los corazones muy duros. Porque decimos: no, ¿hasta cuándo yo hablo con ese hermano? Si eso es darle palabra y él no cambia. Pues tranquilo, porque la transformación no es tuya, la transformación viene de parte del Señor. Nuestro trabajo, mi trabajo y el tuyo es ir y predicar. Así sea con indignación, así sea con: ay, Señor, pero es que ¿hasta cuándo yo le hablo a esta gente? Tranquilo. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Amén. Porque ¿cuántas veces te hablaron a ti y me hablaron a mí? ¿Cuántas veces nos invitaron para la iglesia y hicimos caso omiso? No, este domingo no, voy al otro domingo. No, no sé qué. Un día de esto vamos. No, ¿qué vamos a hacer para allá? ¿Se cansaron? No se cansaron. Ustedes sí, seguimos orando, ¿verdad que sí, hermana Camelia? Seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos clamando. Ese hombre que está allá afuera y que lo vemos en la licorería, Señor, tú vas a pasar su mano sobre él. Tú lo vas a tocar, Señor, con poder y gloria, Señor. Tú lo vas a transformar en el nombre de Jesús. Esa mujer que anda por allí mal vestida, no sé qué, Señor, tú la vas a transformar. Y va a ser una mujer guerrera, esforzada, Señor, luchadora. Amén. Así sea aquí, con ese malestar que nosotros tengamos dentro de nosotros, tranquilo. Porque aquí lo acaba de decir la palabra, ¿verdad? Dice: el Señor me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Amén. La mano de Jehová es fuerte sobre todo aquel que esté dispuesto a llevar su palabra. Amén. Que nosotros tengamos esa disposición ante el Señor de ir y predicar su palabra. Amén. Porque no es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Porque somos débiles. Pero ¿dónde dice que Él se gloría? En mi debilidad. Donde yo soy débil, Él se glorifica. En mi debilidad, Él se glorifica. Amén. Entonces no te sientas débil, no te sientas menos, siéntete capaz. Amén. Porque para todos Dios tiene algo especial. Para todos nosotros. Pero debemos ser intencionales, tenemos que movernos y que nos mueva el amor de Dios para levantar o ayudar a levantar a aquel que aún no lo ha conocido. Porque el amor de Dios tiene que movernos, tenemos que movernos en el nombre de Jesús. Y para ir finalizando, deja todo en manos de Dios. Juan 10:28, dice su palabra así: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Así que cuando nosotros estamos en manos del Señor, nada ni nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Solamente que nosotros decidamos no caminar más con el Señor. Y dicen en Hechos, dice: cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Así como cuando el niño aquel que tu hijo está pequeño y tú le vas a dar una exhortación y dice: es que cuando te agarre te voy a dar. Entonces no nos retiremos, no nos apartemos, que su mano poderosa no nos apartemos nosotros de Él, porque cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Porque la disciplina y la corrección van a ser dolorosas. No nos separemos de Dios. El otro versículo es Proverbios 3:16. Mira lo que dice la palabra: largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Amén. ¿Quieres tener larga vida? Aférrate a la mano de Dios. ¿Quieres tener riqueza y honra? No te separes de la mano de Dios. Amén. Que nosotros podamos decir: Señor, soy débil. Señor, no puedo. Ayúdame, levántame, restáurame. Amén. Porque nosotros nuestra vida va a ser siempre dependiente del Señor. Nunca vamos a ser autosuficientes. Ojo, no es autómata, es autosuficiente. ¿Por qué autómata? Porque autómata es un robot. Y nosotros no somos ninguno robot.
Nosotros siempre vamos a depender del Señor. Amén. El día que tú sientas que no necesitas a Dios, ojo, pendiente con esto, busca a tu líder, busca a tu pastor y acércate, porque estás en peligro. Te vas a encontrar en peligro. El día que tú digas que no es necesario venir a la iglesia, pendiente, porque estás en peligro de apartarte del Señor y puedes perder familia, puedes perder matrimonio, hijos, y vas a perder la bendición de Dios. Amén. Entonces, que nosotros podamos de una manera u otra aprender a sujetarnos unos a otros, a estar sujetos, a ser obedientes, a vivir en esa humildad y en ese agradecimiento eterno ante Dios. Amén. Que nosotros no nos avergoncemos, dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Yo sé que tú y yo hemos creído en Dios. Amén. Pero también tenemos que creer que su mano no se ha apartado ni se ha separado de nosotros. ¿Qué dice en Isaías 41:13? Yo soy tu Dios que te sostengo, con la diestra de mi justicia te levantaré. Amén. Entonces, cuando te sientas débil, cuando te sientas que sin fuerza, cuando sientas que ya no puedes más, que te desgasta, que vas, que vienes, que hablas con la gente y no ves un cambio, tranquilo. Tranquilo que el Señor está obrando. Amén. Y si es en ti y tú dices, Señor, pero es que yo voy, diezmo, ofrendo, estoy sirviendo y no veo una transformación, lo que yo espero es porque Dios algo grande tiene preparado para ti. Amén. Porque la mano del Señor está allí. Mira cómo es bueno Dios. Él nos moldeó una vez en el Edén, ¿sí? Agarró tierra, dice que hizo al hombre y sopló aliento de vida sobre él. El pecado que hizo nos contaminó, ¿verdad? Pero hoy en día ese alfarero nuevamente nos ha tomado con su mano y nos está dando una nueva forma. Amén. Nos está quitando esas impurezas del pecado para darnos la forma que Él quiere. Amén. Así que te invito a estar sobre tus pies. Señor, te damos gracias.